Bueno, buenas tardes. Para la última conferencia de este Congreso Uruguayo de Pediatría trajimos un tema sumamente interesante para todos los pediatras, que es el síndrome de desgaste laboral en la asistencia médica. El conferencista es el doctor Juan D'Apueto, es un médico internista y psiquiatra, es doctor en ciencias médicas, es ex profesor de psicología médica, es docente libre de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina UDELAR, es coordinador del programa de bienestar profesional del Colegio Médico del Uruguay y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de la ANI. Por todo eso y por muchos más de sus antecedentes en su formación, es que la Comisión de Organización del Congreso lo eligió para esta charla, que es para todos los pediatras de sumo interés. Así que bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la profesora Catalina Pinchak por la invitación, a la Sociedad de Pediatría, a los organizadores del Congreso. Un saludo especial a todos los pediatras y las pediatras en su día. Una forma extraordinaria de celebrar, organizar una actividad como esta. Este es un tema, el desgaste laboral o burnout, que tiene que ver con en un contexto más amplio, con el tema del bienestar del personal de salud, específicamente de los médicos y las médicas, y la importancia y la relación que tiene el cuidar a los cuidadores y el impacto que esto tiene en la seguridad del paciente y en la calidad de atención. Y si teníamos alguna duda de esto, la pandemia lo puso en primera línea, lo destacó. La preocupación de los colectivos y de la población general por la salud y el bienestar de los trabajadores y de los equipos de salud. Así que me parece que es para felicitar a la Sociedad Uruguaya de Pediatría por haber incluido este tema en el marco del Congreso, que es el evento más importante de la especialidad que convoca a todos los y las pediatras del país. Decir que no tengo conflictos de intereses. Y este es el temario que les propongo para hoy. ¿Qué es el burnout o desgaste laboral? ¿Cuáles son las principales manifestaciones clínicas? ¿Cuál es su prevalencia? ¿Cuáles son los factores de riesgo o que predisponen al burnout? ¿Qué intervenciones se pueden implementar para remediarlo y con qué recursos contamos? Veamos una definición. Hay muchas formas de definir el burnout o desgaste laboral. Ustedes van a ver que en esta presentación voy a usar un término u otro según vaya surgiendo, pero son equivalentes, ¿verdad? Es la aparición de manifestaciones emocionales, cognitivas y comportamentales que generan un malestar significativo y persistente, que están relacionados con sucesos estresantes del ambiente laboral, del trabajo, lo que llamamos estrés laboral, que sobrepasan en determinados momentos la capacidad de afrontamiento de la persona. O sea que es una relación, es una interacción entre el entorno, lo que el entorno le provoca en la persona, los factores de estrés que se le plantean y las capacidades de afrontamiento que todos tenemos, que en algún momento se pueden ver superadas. El constructo fue operacionalizado para poder ser medido ya en el año 81 por Christine Maslach y fue definido en base a 3 dimensiones, que son el agotamiento emocional, el distanciamiento interpersonal y la baja realización personal. El agotamiento emocional, como vamos a ver, es un estado parecido a la depresión, pero que no constituye un trastorno depresivo. El distanciamiento interpersonal es lo que mucha gente hoy en día llama como de trabajar en piloto automático, o sea, el perder apego con la persona, el tomar distancia y el funcionar como automáticamente, sin vibrar emocionalmente o sin estar demasiado comprometido con la persona del paciente y su familia. Y la baja realización personal, que es ese momento en el cual muchos y muchos nos preguntamos
si realmente es esto lo que queríamos hacer, si se están cumpliendo las expectativas que teníamos cuando elegimos la profesión o la especialización, y una serie de cuestionamientos que hacen que nos sintamos insatisfechos en determinados momentos con nuestra tarea. Hay síntomas identificables en el síndrome de desgaste laboral. Cansancio físico y emocional, la sobreidentificación y el sobreinvolucramiento, aquello que se decía allá por el ciclo básico y el ciclo introductorio de la distancia óptima. Uno tiende a perder esa distancia óptima, que es estar lo suficientemente cerca como para entender lo que está pasando en la persona del paciente y su familia, pero también estar con el suficiente espacio como para podernos desprender de eso y poder seguir con nuestras vidas, bueno, con los otros pacientes y con nuestras vidas. Y esto de, en determinado momento, estar como invadido y llevarse los problemas para la casa y no poder sacarse el problema de los pacientes o las preocupaciones y andar con eso que vuelve y se reitera, como una rumiación en el pensamiento. Hay enfermedades frecuentes, dolores de cabeza, dolores lumbares, problemas gastrointestinales, alteraciones del sistema inmune, ¿verdad? Esto de que nos bajan las defensas, empezamos a tener cuadros virales y a repetición, dificultades de concentración, conductas adictivas, y acá entramos en un terreno ya más complejo cuando el síndrome de burnout predispone a la aparición de otros trastornos o al desencadenante, ¿no? O a la recaída. Por ejemplo, en el caso de conductas adictivas. Conflicto de parejas o conflictos familiares. Y es frecuente que aquellos médicos que trabajan sometidos a situaciones de estrés muy marcado tengan mayor predisposición para tener conflictos de pareja, más frecuencia de separaciones o divorcios. Y el retraimiento social. Perdemos los vínculos, nos aislamos, estamos casi todo el tiempo para el trabajo o tratando de recuperarnos para el trabajo y pasamos a vivir para trabajar y no trabajar para vivir. Y nos quedamos sin hobbies, los médicos no tenemos hobbies, no tenemos demasiadas instancias de esparcimiento y esto se entra como en un círculo vicioso de aislamiento y más malestar. Pasan cosas también en los vínculos interpersonales, con el equipo y con los pacientes y la familia. Se transgreden los límites profesionales y personales. Hay una sensación de cinismo, como que ya estamos de vuelta, como que otra vez lo mismo, falta de novedad, poco aire, poca capacidad de refrescarse en la tarea, en los conocimientos. Desapego en el trabajo, sentido de falta de efectividad y de logros. Acá nada puede cambiar, seguimos en la misma, nada se puede mejorar. A eso me refiero con cinismo, ¿verdad? Evitación de situaciones clínicas difíciles por lo emocional. Y acá entramos en un terreno donde ya vemos que esto puede impactar en la calidad de la atención o en la seguridad del paciente. Ahora después les voy a poner un ejemplo de una investigación. Cuestionamiento sobre el significado de la vida, o sea, cuestionamientos existenciales, ¿no? ¿Para qué estamos? ¿Tiene sentido? Ideas de muerte, ideas de autoeliminación, ya cuando la cosa llega a un punto más crítico, pero también cuestionamientos sobre las creencias religiosas o las creencias espirituales. En el equipo, desmoralización, se habla mucho del daño moral. Ahora que estamos en pandemia, se habla mucho del daño moral de la pandemia y del trabajo en estas condiciones de tensión, de alta tensión. Alto recambio en el trabajo, los equipos, hay un desmembramiento de los equipos y entonces hay un alto turnover del personal, alteración del desempeño laboral, ausentismo, falta de compromiso, falta de empatía y conflictos al interior de los equipos. ¿Qué no es desgaste laboral? Bueno, si el estrés laboral generó una situación tal que aparece un trastorno psiquiátrico, ya no estamos hablando de burnout, no estamos hablando de desgaste laboral, estamos hablando del área de trastornos. Y una cosa que no es
burnout es el trastorno por estrés postraumático del que tanto se habla ahora, porque esperamos que como consecuencia de la pandemia haya un aumento de este trastorno. Y este trastorno, a diferencia de lo que les estaba diciendo, tiene, bueno, además de muchas de las cosas que tiene el síndrome de desgaste laboral, tiene el efecto de reexperimentar los flashbacks. El estar distraído mirando televisión o estando haciendo una actividad recreativa y que aparezca algún evento de ese día o incluso de tiempo atrás, un evento adverso, y esto de reexperimentar. Y se reexperimenta con una gran descarga adrenérgica. Hay una hiperexcitación del sistema autónomo. Evitamos el pensar en situaciones que nos van a generar este malestar, como me decía un colega el otro día, que estuvo de licencia prolongada, el hecho de pensar en volver a trabajar en la ambulancia le produce carne de gallina, taquicardia, opresión en el pecho, síntomas digestivos. El hecho de pensar en tener que volver al trabajo después de haber estado ausente del trabajo durante un tiempo. Cogniciones negativas y los cambios en el estado de ánimo. Cogniciones negativas es el pensamiento catastrófico, pensar que las cosas están mal y van a resultar todavía peor y que no vamos a poder hacer nada para evitarlo. Y los cambios en el estado de ánimo, como, bueno, que no necesitan mucha más explicación. ¿Cuál es la prevalencia? Vamos a repasar algunos números rápidamente. Esta es una encuesta de Clínica Mayo y de la Universidad de Stanford que se han dedicado a estudiar este tema ya desde hace una década. Y vamos a ver que el 45, la media de burnout, ellos establecen burnout con afectación de las dos dimensiones, la emocional y la de la falta de el distanciamiento interpersonal, porque son las que más se afectan, más que la satisfacción con la tarea. El 45%, la media es que el 45% de los médicos encuestados, que son representativos de toda la población de médicos de Estados Unidos, reportaba burnout. Y llega a ser en los médicos de emergencia de más del 80%. ¿Y cómo están los pediatras? Bueno, los pediatras están en el límite más bajo. 36% de los pediatras reportaban burnout. Los que tienen menos son dermatología y salud ocupacional. Y acá siempre hago un comentario que es, por algo los dos últimos decanos han sido, uno, un especialista en salud ocupacional y otro, un dermatólogo. O sea que les queda espacio mental como para trabajar en la educación médica. Y no han sido intensivistas o emergencistas. Hay algunas investigaciones específicas en residentes de pediatría y bueno, se confirma este dato de 39%, disminuye entre el R1, el R2 y el R3, o sea que adquieren quizás nuevas capacidades de afrontamiento a medida que transcurre. Y esto que les decía, ¿no? Los residentes con agotamiento tenían probabilidad mayor de reportar actitudes y comportamientos subóptimos en la atención al paciente que incluyeron. Fíjense, dar alta a los pacientes para que el servicio sea más manejable. No discutir completamente las opciones de tratamiento o responder preguntas. Cometer errores de tratamiento o de medicación. Ignorar el impacto social o personal de una enfermedad. Sentirse culpable por cómo se trató a un paciente. O sea, vemos cómo esto realmente puede impactar en la seguridad y en el desempeño óptimo de uno. Y bueno, y uno, escuchando a los colegas, escucha cosas terribles como, no terribles porque uno los esté juzgando, sino por el hecho de vivirlo un médico y por cómo lo vivimos. De decir, bueno, ojalá que este paciente no esté mañana, que decir que mueran en estas próximas 24 horas porque no tolero más el tener que asistirlo. O sea, comentarios de ese tipo que no son los que un médico desea tener. Hay algunos estudios nacionales en especialistas y residentes de medicina interna con cifras similares y también en residentes de anestesia. O sea que el panorama es complejo en tiempos normales, digamos, en los tiempos ordinarios. Después vamos a ver qué pasa en los tiempos extraordinarios. ¿Cuáles son los factores de riesgo que predisponen al burnout? Bueno, este es un estudio del doctor Burgui, que es de Medicina Intensiva del Hospital de Clínicas, de la Facultad de Medicina, del año 2014, que lo hicieron en 282 enfermeras y 82 médicos. La prevalencia está un poco menos de lo que sería esperable para médicos intensivistas, pero igual es muy alto, ¿verdad? Cercano
al 50% para los médicos y 42% para el personal de enfermería. Pero ellos avanzan en explorar un poco más los factores que intervienen en esto. Entonces, el trabajo en días fijos disminuye la probabilidad de burnout. Estar integrado con un equipo en un grupo de trabajo disminuye. Buenas relaciones con los médicos y los supervisores disminuye el burnout. El cuidado de al menos un paciente moribundo durante la última semana aumenta. Fíjense, un paciente moribundo comparado con lo que fue la vivencia de los médicos intensivistas durante esta última ola, que tenían 6 pacientes fallecidos en el corredor esperando que se los retiraran, ¿verdad? El cuidado, para los médicos no tener pareja y las buenas relaciones con los colegas influyen en la manera esperada. No tener pareja aumenta la probabilidad y las buenas relaciones con los colegas obviamente mejoran la situación. Ellos además exploran la prevalencia de algunos de los trastornos que están asociados con el burnout, trastornos del sueño, fíjense, 77% de los que tenían burnout severo, problemas de la libido, de la alimentación, falta de memoria, lo que decíamos, afectación cognitiva. Y esto no es orgánico, ¿verdad? Es la percepción de que se tiene falta de memoria, ¿no? O que hay dificultades en la concentración. Anormalidades del humor, problemas del manejo del dinero y desear dejar la unidad de medicina intensiva. Los factores tienden a agruparse en factores organizacionales, pongo algunos ejemplos: reducido apoyo institucional, falta de competencia de los administradores, carencia de personal, insuficiente tiempo de vacaciones, factores personales, presión social de pacientes y familiares, ser más joven. Después vamos a ver qué hipótesis hay con respecto a los que no somos tan jóvenes. Mayor responsabilidad en el cuidado de personas dependientes, número de hijos en el hogar. O sea que, a ver, si pensamos en una pediatra joven, y vi que había una jornada del pediatra joven, estamos hablando de personas vulnerables, porque tienen hijos chicos a su cuidado, quizás personas mayores, porque los padres pueden estar mayores, y a su vez son personas jóvenes. Y con desbalance entre la vida personal y el tiempo personal. Y una cosa que le pasa a las mujeres en la medicina es esto, ¿no? La doble pertenencia, estar en el trabajo con la cabeza en los temas del hogar. Que no digo que no le pase a los varones, pero obviamente le pasa muchísimo menos. Factores de personalidad asociados al burnout. Bueno, hay algunos. En general, son los profesionales altamente motivados y con gran compromiso de la profesión también están en riesgo. Esta tríada que ya fue descrito hace muchos años, con aquel trabajo que ustedes capaz que se acuerdan, de la compulsión del médico práctico, este tipo de culpa, duda y exagerado sentido de responsabilidad. Y como se dice, nosotros elegimos la medicina, pero la medicina nos elige. Y la medicina elige a aquellos que respondemos a lo que la medicina espera de nosotros. Y la medicina espera que seamos muy responsables, que seamos muy exigentes, que dudemos siempre de si estamos haciendo las cosas bien o no y intentamos mejorar y además que nos sintamos un poco culpables. Y esto atenta contra nuestra salud mental. Y tenemos que lidiar con esto porque, bueno, somos así, un poquito obsesivos todos y la medicina valora eso. Y nuestros pacientes también. Disminución de la autopercepción de las propias necesidades emocionales y físicas. Acá tenemos un punto crítico y es el de otro punto crítico y es el de la omnipotencia de los médicos y de las médicas. Nos creemos invulnerables, que a nosotros no nos puede pasar y además hay un estigma, hay un temor al estigma porque hay estigma para aquellos que son blanditos, en algunas especialidades todavía peor, o sea, donde el ser blandito es algo que no es deseable, ¿verdad? Y ser blandito se entiende tener emociones y alguna vez deprimirse y otras veces estar angustiado y alguna vez estar un poco irritable y aceptar que eso nos puede pasar a todos y que a veces necesitamos ayuda. La predisposición psicológica a postergarse, que va con lo anterior. Esto de diferir a atender nuestras propias necesidades. Y problemas de salud mental previos, que todos podemos tener, y algunos rasgos de personalidad que nos hacen más vulnerables. Y que también todos podemos tener. Esto en tiempos ordinarios, yo le decía, pero estamos en tiempos de tormenta. Entonces, en la tormenta,
las cosas están peor. Por la incertidumbre, por la amenaza, por el miedo, por el desamparo, por la desesperanza. Y hay estudios que ya están evaluando los trastornos psiquiátricos del personal de salud. Hay muchos estudios. Estos son de este año que metodológicamente ya tienen otro valor, porque el año pasado hubo una inundación de estudios, pero si uno ve qué metodología utilizaron, en qué población la aplicaron, en fin, no son demasiado confiables. La prevalencia de trastornos mentales es alta y es esperable que aumente. Tanto trastornos depresivos como de ansiedad generalizada, como abuso de sustancia, como estrés postraumático. Pero más preocupante es el aumento de la ideación y las conductas suicidas. Ustedes saben que los médicos tenemos más riesgo, tenemos una tasa de suicidio más alta que la de la población general, especialmente las mujeres médicas tienen una tasa que es 4 veces mayor que las mujeres de la población general, con un riesgo mucho más elevado. No es que se cometan tanto suicidio, pero el riesgo es alto. Y aumentó en este estudio de Bélgica, que es el país de Europa que más suicidios tiene, ellos piensan que aumentó la prevalencia de ideas y de conductas suicidas en los médicos y en el personal de salud. Y esto fue lo mismo pasó en un estudio español, donde 8% de los médicos tuvo ideación pasiva, o ideación activa, o incluso un plan. Y esto tiene que ver con números que ya venían de antes, ¿verdad? Entonces, tenemos una tormenta, pero también tengamos en cuenta que no se precisa una gran tormenta para que esto suceda, sino que la sumatoria de pequeños eventos estresantes cotidianos puede determinar un impacto igual que una gran ola breve. ¿Qué intervenciones se pueden implementar? Entonces, decíamos, focalizadas en las organizaciones y focalizadas en las personas o grupos, dependiendo de cuál sea el diagnóstico que hagamos. Y acá hay que destacar la importancia que han adquirido, quizás siempre la tuvieron, pero ahora se hizo mucho más evidente, la importancia que tienen los equipos de salud laboral. ¿En qué? En hacer un diagnóstico adecuado de cuáles son las condiciones a mejorar en el ambiente laboral. Y recordar que en la UDELAR tenemos la COSET, las comisiones de seguridad del entorno de estudio y de trabajo, es una sigla compleja, pero también todos los prestadores del sistema tienen que tener sus comisiones de salud laboral. O sea que ellos son los indicados para hacer un adecuado diagnóstico e identificar cuáles son los aspectos a mejorar. Por ejemplo, en cuanto al control de los turnos y los horarios, el poder compartir la responsabilidad de las decisiones, sentir el apoyo del equipo, el adecuado reconocimiento y la recompensa, percibir equidad y justicia en la distribución del trabajo. También focalizadas en la persona. El poder disfrutar del trabajo, el balance trabajo-vida personal, contar con entrenamiento en habilidades comunicacionales, que eso facilita mucho la relación intra-equipo y con los pacientes, desarrollar habilidades de autopercepción, poner en práctica actividades de autocuidado, poder participar en actividades de formación profesional continua. Increíble, pero esto sí ayuda, porque son esos ámbitos en los cuales uno está vinculado con la especialidad, pero no con la carga asistencial, que es lo que más desgasta. Participar en la investigación, aunque sean pequeños proyectos de investigación clínica, nos saca de la rutina, nos refresca, nos proyecta. Y bueno, y después actividades más específicas, como por ejemplo los entrenamientos en mindfulness, de los cuales voy a hablar quizás un poco más si tengo tiempo, y las intervenciones centradas en los equipos. La pandemia nos enseñó algunos puntos claves. La importancia de equipos de protección personal, obviamente, el contar con eso mejora, el tener escasez empeora, sala de descanso y lugares para comer adecuados, cuidar a los médicos más jóvenes, a los de primer año y a los residentes ya más avanzados, en los cuales tiende a depositarse más responsabilidad, y a cuidar a los que están en la primera línea. Horarios de guardias, tiempo de alimentación, protocolos de seguridad, disponibilidad de insumos y también transparencia gubernamental y plan unitario de cuidados. O sea que yo lo voy mencionando y ustedes irán reflexionando sobre cómo esto los ha afectado a ustedes en este último año y medio. Decíamos que hay que cuidar a los más jóvenes, pero también hay que cuidar a los mayores. Esto tenemos, miren, esto es hipotético. Los más jóvenes tienen más, digamos,
más probabilidad de riesgo. ¿Por qué? Porque tienen mecanismos de afrontamiento todavía que están desarrollándose para afrontar el día a día. Pero son los que tienen más satisfacción con la tarea, porque todavía tienen la esperanza de que la profesión sea lo que ellos imaginaron que iba a ser. Con el correr del tiempo uno va teniendo una visión más realista de que, bueno, teníamos algo muy idealizado, en el día a día es menos, entonces hacia la parte media de la vida la satisfacción puede disminuir. Que mejora hacia el final de la carrera cuando uno dice, bueno, está más cerca de la jubilación, pero aparte los médicos más veteranos se alejaron un poco de la primera línea en tiempos normales, en pandemia más, y se dedican más a actividades organizativas, de planificación, de apoyo a los equipos, de jefaturas, en fin, que tienden a tener otro tipo de reconocimiento. La percepción del desgaste laboral también es mayor en la etapa media, pero lo que estamos viendo es que muchos médicos que se acercan a la jubilación han experimentado un alto nivel de tensión en este último año, por el temor a enfermarse, por el temor a enfermar a sus familias, y cuando han estado alejados de la asistencia y tienen que volver, es realmente problemático. Y hay que ayudar a esos médicos a reinsertarse. Sumado al hecho de que en la experiencia internacional, un médico que está lejos, un médico que no trabaja un año, que está lejos de la práctica, después le es muy difícil retomar la profesión. Y además los médicos no sabemos hacer otra cosa que ser médicos. Entonces tenemos pocas posibilidades de reinserción laboral en otros ámbitos. ¿Qué podemos hacer para fortalecernos o autoobservarnos? Y este es el termómetro propuesto por el Grupo de Bienestar de la Universidad de Vanderbilt. Podemos estar en el nivel verde, alto funcionamiento con alta productividad, salud y bienestar profesional adecuado. Pero podemos empezar a tener alteraciones en el funcionamiento y disminución de la productividad con estrés, pero aún con mecanismos de afrontamiento fuertes. Acá ya estamos con un funcionamiento medio, productividad reducida, las relaciones sufren. Acá se instala el burnout. Estamos en un nivel entre amarillo y naranja. Y podemos llegar a un nivel rojo. No funcionamiento, no productivo, pérdidas familiares e institucionales. Estamos en un nivel de agotamiento de las capacidades de afrontamiento con riesgo de problemas de salud mental y suicidio. Esto deberíamos tenerlo todos doblados en el bolsillo de la túnica y mirarlo todos los días y detectar las señales de alarma. Y como dice el doctor Swigart de la Universidad de Vanderbilt, que ha venido acá varias veces, detectar cuando estamos entrando en la pendiente para pedir ayuda, sin temor a lo que vayan a pensar de nosotros. Seamos empáticos con nuestro propio malestar y sufrimiento. Tomemos unos mates con nosotros mismos y veamos a ver dónde están nuestros puntos vulnerables y dónde están nuestros miedos y aprovechemos para conocernos mejor. ¿Cómo aumentar la conciencia de uno mismo? Bien, participar en proyectos educativos, grupos Valiant u otros grupos de apoyo en las clínicas de pediatría. Hace años que algunas compañeras, voy a nombrar a Marigel Dalo, hay otras compañeras, vienen trabajando con grupos Valiant, con muy buen resultado, me parece a mí. La práctica de mindfulness, la escritura reflexiva, el tomarse tiempo para escribir sin ninguna pretensión literaria, simplemente escribir sobre lo que hemos vivido ese día, sobre alguna reflexión de algún tema, aquello que de repente hacíamos cuando éramos más jóvenes, y la narrativa. Les voy a proponer un ejercicio. Y es el del cartel de PARE. La mnemotecnia es en inglés, y ustedes saben cuando uno trata de traducir un acrónimo para el español, pero se los voy a decir en inglés y lo vamos a ir viendo cómo se traduce. Esto tendría que estar pegado en la puerta del baño o en la puerta de la sala de reuniones, en todos lados, de manera que cuando estemos pasando de una tarea agotadora a otra, hagamos un pare. Y el pare es este. La S de stop es stop. Pare. Eso ya genera un cambio natural en nuestra disposición. Si yo ahora paro y tomo conciencia de lo que está pasando acá, ¿no? Y me detengo a ver los rostros que están por debajo de... Hay muy poca gente acá, todas autoridades, no tengan miedo. Y veo lo que trato de imaginar lo que está pasando abajo del rostro y entonces recibo como un feedback positivo, alguien que se sonreía con alguna cosa. Ya
cambia el clima interior, el estado emocional interno, e incluso la forma que estamos experimentando nuestro cuerpo cambia. Aspire, en inglés, es take a breath, o sea, tome aire. Tome aire varias veces. Lo pueden hacer si quieren, ¿eh? Lo pueden ir haciendo mientras que se lo voy diciendo. Tome aire y tome conciencia del recorrido del aire en el cuerpo, ¿no? La forma más fácil es concentrarse en los movimientos del abdomen cuando uno respira. Y eso de por sí ya hace que nuestro sistema autónomo baje. Reconozca lo que está pasando en su mente, en su cuerpo, en lo que está sintiendo en este momento. ¿Qué pasó en esa reunión? ¿Cómo nos dejó? ¿Cómo nos dejó ese paciente? ¿Cómo quedamos después de terminar la policlínica? ¿Cómo estamos después de salir del bloque quirúrgico? Tomamos unos minutos para reconocernos. Y después que hicimos todo esto y seguimos respirando, emprendemos. Y esto que lleva 1 minuto, 2 minutos, ya nos deja lo que dicen regenerado y más frescos, como para seguir adelante. Entonces, entre una tarea y otra, paren. ¿Qué efectividad tienen estas intervenciones? Bien, hay pocos estudios, pero los estudios muestran que tanto las intervenciones organizacionales como las intervenciones personales o dirigidos a los equipos generan cambios. Las organizacionales, en general, todas las áreas del burnout. Las intervenciones focalizadas generan sobre todo impacto en el agotamiento emocional y en la despersonalización. Entonces, la literatura indica que las estrategias tanto focalizadas como enfocadas en las organizaciones pueden dar como resultado reducciones clínicamente significativas del agotamiento entre los médicos y por supuesto que queda mucho camino para investigar, o sea que aquellos del auditorio que quieran trabajar en esto saben que tienen un campo muy interesante de conocimiento. Cuidar a los cuidadores, ¿una utopía? Bueno, estamos lejos de llegar al impacto que quisiéramos tener, pero hay cosas que se están haciendo y que están significando un cambio, creo que cualitativo. Voy a hablar de lo que me compete. El programa de bienestar profesional del colegio desarrolló, acá tienen los datos de contacto, el número 0800 y el WhatsApp. Generamos algunas instancias para atender a los colegas en la pandemia. Sobre todo nos preocupaba a aquellos que estaban aislados, que tenían riesgo de suicidio y que estaban aislados. Y entonces aumentamos la frecuencia y la intensidad de los contactos. Hubo durante los primeros meses, y se mantienen hasta ahora, y estos son solamente algunos ejemplos, de muchas iniciativas de sociedades científicas, de grupos de trabajo, para generar espacios para atender al personal de salud. Todavía están vigentes. Yo les puedo dejar la presentación para que si a alguno le interesa, bueno, quizás lo tengan en video después, pueden sacar datos de acá o pueden buscar, porque hay mucho ofrecido acá y en el interior. Poco tiempo antes de la pandemia, en la Escuela de Graduados organizamos un grupo que le llamamos de bienestar de posgrados y residentes. Es un grupo integrado por exresidentes hace poquito, por grado 2, por pediatría está la doctora Mónica Holberg, que participa de este equipo. Tiene tareas de promoción, de prevención. Podemos colaborar con los residentes y posgrados que tengan algún tema con su trayectoria académica o que tengan dudas. Los podemos orientar. Tenemos un grupo que se ocupa específicamente de seguir casos, o sea que pueden contactarse con la escuela y pedir apoyo en este sentido. Y este grupo, el año pasado, lanzó este video que quisiera compartir con ustedes y con esto terminar esta presentación.
Bueno, muchísimas gracias.